A esta hora, 7:10, está el economista Larry Yumibanda con nosotros. ¿Cómo le va, economista? Buen día. Buenos días, don Javier. Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan por Telerama. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué hacemos para, de alguna u otra forma, reactivar al sector productivo, que permita la generación de empleo, que permita que la economía vaya de a poco buscando el camino que es lo normal que debería existir? Claro que con la pandemia estamos complicados, pero tampoco se puede quedar uno cruzado de brazos. Bueno, el gobierno de Lenín Moreno ofreció justamente como parte de su plan de trabajo crear empleos, 250.000 empleos por año. Entonces, lastimosamente por el tema de la pandemia, la situación laboral se complicó. Entonces, estamos hablando que las últimas cifras que ha establecido el INEC prácticamente son muy alarmantes, muy complicado. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que están, en este caso, en desempleo, y más de 6 millones de personas que están en empleo inadecuado y en desempleo. Nosotros como Círculo de Economía de Guayaquil hemos planteado 5 propuestas que algunas ya son repetitivas y lo hemos anunciado aquí también a través de este canal en varias oportunidades. Pero que no se han hecho. Por ejemplo, lastimosamente no se han hecho, como por ejemplo bajar impuestos, por ejemplo bajar el IVA del 12 al 10%, bajar las tasas de interés, bajar el encaje legal, renegociar la deuda con otros organismos multilaterales, con el Banco Central, con el IES, con los gobiernos, especialmente con China, el asunto de combatir la corrupción y la evasión fiscal y también, en este caso, conseguir deuda, ya que no tenemos Banco Central para inyectar liquidez a la economía, pero dirigida a obras de infraestructura y no para gasto corriente. Esas son las 5 propuestas que nosotros como Círculo de Economía de Guayaquil la hemos planteado para que el gobierno las ejecute y podamos en este caso recuperar algo del empleo perdido. ¿Por qué no se puede bajar los impuestos o no quieren bajar los impuestos? ¿O sí se puede y les da que temor o no sé? La lógica del gobierno es que si se bajan los impuestos baja la recaudación. ¿Y eso es verdad? Entonces, la evidencia empírica demuestra todo lo contrario. O sea, si fuera así, por ejemplo, Alemania no habría hecho una disminución de IVA. Turquía, España, China, hace poco Colombia planteó días sin IVA. Entonces, la lógica es que si el consumo es el 60% de toda la actividad económica del país, y es una de las variables que ha sentido prácticamente los estragos del COVID, hay que apuntar a estimular el consumo. Entonces, una de las decisiones que creemos que debe ser oportuno y que tendría la mayoría, en este caso, de los votos en la Asamblea Nacional, es disminuir el IVA del 12 al 10%. Ya es una cuestión de voluntad política, y es una cuestión de propiamente del gobierno de no hacer otras medidas paralelas, porque de una u otra forma podría, según la lógica del gobierno, insisto, creyendo que si bajan los impuestos, baja la recaudación, y creemos que es todo lo contrario. Si usted, como señala, depende de una medida de voluntad política, entonces quiere decir que la política impide tomar medidas económicas. Por supuesto, ha habido muchas trabas. Así no se maneja un país, economista. Estamos totalmente de acuerdo, por eso que los indicadores laborales demuestran que prácticamente estamos en una situación muy complicada en los últimos 40 años. Entonces vamos a decrecer menos el 8%. Y aparte, creemos que también el crédito debe ser más barato en el Ecuador. Eso es una de las cosas que también como Círculo de Economía de Guayaquil hemos planteado. Nosotros vemos un indicador que es el margen de intermediación financiera, que es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Y el margen de intermediación financiera para el Ecuador es del 7.2%, que es más alto que el promedio de América Latina y el mundo. Entonces, solamente para ponerle un ejemplo, las tasas activas para el sector microempresarial de El Salvador, que es una economía más pobre, son de aproximadamente el 10%, y en el Ecuador, en donde el sector microempresarial representa el 80% del tejido productivo, oscila entre el 20 al 30%. Entonces, esas distorsiones, y estamos hablando de economías dolarizadas, también tienen que ser revisadas de manera técnica responsable, porque aparte de que tenemos una presión tributaria alta, también tenemos créditos que de otra forma no van acorde para una economía dolarizada, en donde también la tasa de inflación es de menos del 1%. Y el tema de bajar el IVA del 12 al 10%, ¿cuánto le representaría al Estado en pérdidas, entre comillas, o que deje de ingresar ese dinero? Mire, eso va a depender de la expectativa del consumidor. O sea, si el consumidor ve eso con buena medida
y se vuelca a comprar, no habría ningún tipo de disminución, en este caso la recaudación. Obviamente habría que revisar exenciones tributarias, devoluciones de IVA también, pero el concepto, y eso es lo que el gobierno tiene que entender, si le consultamos a los ecuatorianos y ven cómo va a ser la expectativa de su planificación presupuestaria, en este caso estamos hablando de la planificación familiar para los próximos años, le va a decir que es negativa. Entonces, tenemos que cambiar esa previsión que tienen las familias. Y para lo tanto se necesitan medidas que generen expectativas positivas. Y una de esas es el tema del IVA. Bueno, sin perjuicio de que, por ejemplo, el gobierno trate un poco de cerrar el tema con China, que necesitamos los 3.500 millones de dólares a excelentes condiciones, pero que vaya específicamente a obras de infraestructura, carretera, mejoramiento de la central hidroeléctrica, que el sector privado también se contagie y también crea en el país y siga confiando en el Ecuador, inyectando sus capitales. Se necesita en este caso la alianza de inversión entre el Estado y la empresa privada para poder reactivar la economía. Si no, lastimosamente, y eso es como toda dinámica de economía en crisis, los capitales se nos van. Lo que pasa es que la inversión no llega porque no hay seguridad jurídica, digo yo, economista, punto uno, y la prueba está en que de la noche a la mañana se planteó el pago anticipado del impuesto a la renta, que gracias a Dios, digo yo, gracias a Dios, porque el sector productivo necesita billete. La Corte Constitucional lo tumbó y no era el momento, no eran las condiciones, ni son las condiciones para recoger plata del sector privado de algo que todavía no se sabe. Pues, ¿no? Efectivamente, así también no han procedido a devolver los impuestos de los profesionales a los cuales se les retiene un porcentaje que va del 8 al 10% en lo que tiene que ver con retención en la fuente, que esos impuestos anticipados tampoco se les ha devuelto a algunos profesionales, y eso es prácticamente porque el gobierno se ha quedado sin liquidez. Entonces, si quieren liquidez, bueno, tomemos las decisiones acertadas. Entonces, bajemos el IVA, bajemos las tasas de interés del sector productivo. Vemos que, por ejemplo, la Federación Nacional de Cámara de Turismo se queja porque los créditos son sumamente elevados. Es terrible, y no pueden acceder. Efectivamente, hay mucha traba. El deterioro que también sufre las finanzas públicas por la corrupción, en donde se dan el 10% para coima, lo dice en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo. El tema de lo que es la recaudar el gobierno por el tema del asunto de la evasión fiscal, estamos hablando de 4.000 millones que también lo dice la CEPAL. Entonces son acciones que deberían trabajarse en conjunto, pero con un solo objetivo: recuperar la economía, recuperar el empleo, darle expectativas positivas a las familias, al sector empresarial, que el Estado sea más eficiente, que crea la inversión pública, no la destruya. Entonces, si vamos en esa línea, yo creo que podemos recuperarnos para el año 2022. Ya que en 2021 se va a dar un leve crecimiento, pero por el efecto rebote. Pero claro, el crecimiento real deberíamos apuntar al 2022. Que el Estado sea más eficiente significa entonces reducir el tamaño del Estado, porque ¿ya hasta cuándo, pues? Yo creo que todavía tiene un 1 o 2% todavía para poder ajustar, pero no a la masa salarial disminuyendo los salarios. Eso también es anticonstitucional y también lo hemos dicho aquí en este espacio televisivo. Creemos que hay compras públicas que todavía se pueden ajustar, hay que combatir la corrupción con transparencia, que conozcamos todo el mundo, todos los procesos de contratación pública. Entonces, de esa manera, creando ambientes de comportamiento ético, libre de corrupción, verá que va a alcanzar la plata y se podrá hacer menos, y se va a hacer más con menos, ¿no? Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Un abrazo y saludos a todos. Gracias, Larry Yumibanda, analista económico, 7:19. Hacemos la pausa, enseguida regresamos.